continúa el paro y la toma por los despidos en la agencia estatal Telam. Estamos hablando de 354 despidos. De esto vamos a hablar con Gabriel Suet, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Gaby. Y también con Esteban Lafuentes, que nos trae los números de la agencia Telam. Bienvenido, Esteban. Gracias. Es decir, como os comentaba, los números más allá del conflicto, lo que hicimos fue mirar los balances anuales que la agencia como Sociedad del Estado presenta, que están revisados y aprobados por el Ministerio de Hacienda y publicados en el Boletín Oficial, para analizar un poco qué hay detrás de los despidos y cómo funciona el día a día en la operación de la agencia pública. El año pasado la agencia tuvo gastos estimados por 1.000 millones de pesos, pero pérdidas por 30 millones. Son números, cuando se analiza el presupuesto de la gestión pública, son números menores. Y es cierto que ingresos genuinos de la agencia por lo que es la venta de servicios informativos o documentos fotográficos, otro tipo de servicios que brinda la agencia, fueron 240 millones de pesos. Eso de ingresos genuinos, claro, estamos hablando, 240 millones de pesos. Para explicar un poco de cómo funciona la agencia, tiene su equipo de periodistas, fotógrafos y otros servicios, y que tiene como clientes a medios, otras agencias u otro tipo de prestadores que utilizan servicios informativos, sus conferencias, su servicio de video, de fotografías y otro tipo de documentación. Bueno, estos son los ingresos genuinos. Ahora, ¿cuánto es de gastos? El Estado giró además 731 millones para complementar el balance, porque tuvo gastos por 972 millones y 619 millones fueron el correspondiente al pago de salarios, algo así como 50 millones de pesos por mes. O sea, si hablamos de 240 millones de ingresos genuinos y hablamos de 972 que se gastan en total, son 730 millones que pone el Estado. Exacto. Ahora, la pregunta es a Gabriel. El gobierno esgrime que esto está totalmente sobredimensionado por la gestión anterior, por el kirchnerismo. Claro, sí, lo que dice, sacó un comunicado la propia agencia Telam, detallando que en el 2003 los empleados eran poco más de 400 y que en el 2015 fueron 926, es decir que se había más que duplicado el plantel de la agencia Telam. Y lo que dicen es que... Perdón, en 2015 926. 926. Poco más de 400 empleados en el 2003, ese es el número. Más que duplicado el plantel, y lo que dicen es que además la gente que entró no contaba con la experiencia suficiente y que hoy en día no cumplen con el perfil que le quieren dar a la agencia. Ese es el argumento que usó la agencia, el directorio de la agencia, y lo que dijo Lombardi es que se había tomado la agencia, Hernán Lombardi, que es el titular de Medios Públicos. Ahí estamos compartiendo justamente el comunicado de Hernán Lombardi que hizo a través de su cuenta de Facebook, mientras Gabriel Claro, 479, perdón, era la cifra precisa del 2003, a 926 en el 2015, casi 1000 pone en ese comunicado Telam, y como verás ahí dice que se usó la agencia como botín político, la propaganda se enmascaró detrás del periodismo, la información tendenciosa y las operaciones sucias fueron la tónica de la época. Los lobos se disfrazaron de corderos, la propaganda se disfrazó de periodismo. Este es el eje argumentativo que da el gobierno, que da la agencia Telam para disponer estos despidos. Ahora, este argumento que tiene el gobierno, en este caso el Lombardi, ¿por qué lo trae ahora a colación, 2 años y medio después, y no al comienzo de su gestión? Bueno, ellos dicen que se fueron encontrando con dificultades, con protestas gremiales cada vez más frecuentes. Hablan de 61 medidas de fuerza en estos 2 años y medio. Pero es verdad que esa pregunta que vos me hacés no la responden. Porque hasta el año pasado no había un anuncio de que se fuera a despedir gente. Y además, permitime marcar algo, ese crecimiento de empleados en Telam también tiene que ver con el perfil distinto que tuvo la empresa en estos últimos años. La empresa no solo ahora se dedica a emitir cables de noticias, sino que también tiene un servicio audiovisual, tiene un servicio de radio, tiene un portal de internet. Todas cuestiones que en todo caso serán discutibles si la agencia debe necesario tenerla o no. Claro. Después habrá que discutir qué perfil de agencia Telam quiere el gobierno. Ahora, esta decisión se toma en el contexto del acuerdo con el FMI, cuando el gobierno tiene que recortar personal y cumplir con una meta de déficit fiscal cada vez más exigente.
no está explicitado cuál es el objetivo y cuál es el programa de nueva agencia Telam. Simplemente lo que se hizo hasta ahora fue echar gente. Claro, ¿y hacia dónde vamos? Es la pregunta. Ahora, Gabriel recién decía que no en ningún momento se habló de despidos en un comienzo. Vos hoy en una nota muy interesante que hiciste con Pablo Fernández Blanco, en donde se ven los números, se habla también incluso de un plan de acción que plantea el gobierno, que habla exactamente de lo contrario. Exacto, comentábamos, los números salen del presupuesto que se presenta en el boletín oficial año tras año. Junto a esa planilla de gastos se publica el plan de acción, que es donde se enumeran un poco los objetivos y el plan justamente de cómo se va a trabajar y la misión en diferentes áreas. Y cuando uno analiza el plan de acción en lo que tiene que ver con el plantel, se habla de que el plantel incluso se podría incrementar y detalla, por ejemplo, que serán fortalecidos los recaudos ya adoptados con vistas a preservar el ambiente humano de trabajo y potenciar el desarrollo progresivo y adecuado del capital humano con que cuenta la agencia. Y en ningún momento se plantea como horizonte en el plan de acción, esto se publicó en diciembre del año pasado, se plantea una necesidad de achicar el plantel o tomar medidas tendientes a reducir el plantel con el que cuenta la agencia. Bueno, el propio Hernán Lombardi estuvo en Terapia de Noticias aquí en La Nación Más. Esto fue en noviembre del año pasado con nuestro compañero Diego Seigman y esto decía. ¿Cuántos empleados son todo el sistema? ¿Te acordás? Entre la radio y la tele son 2.200, 2.300. Más Telam. Y Telam tiene... Pero ahí tenés un ejemplo clarísimo. Vamos a poner Telam, pero esto no quiere decir que no sea dialogando. Telam, el gobierno de la Alianza, lo deja con 405, 410 empleados. 10 años después, tiene 900 empleados. Hay que reflexionar, por lo menos ponemos el problema arriba de la mesa. Después veamos cómo lo resolvemos. Pero que hay un problema, hay un problema. No puede vivirse engordando permanentemente el Estado. Estos son números. Después todo es opinable. Pero eso no es opinable. Pasaste de 410 a 900. Bien, pero sobre esos 900 van a reflexionar, como vos decís. Bueno, tenemos que justamente, dentro de este tema general... Vos viste que vamos, es un algodón, es todo vamos flotando sobre algodones porque es delicado Pero todo. porque tiene que ser así, porque por supuesto, cuando uno tenés que pensar que hay gente, que atrás de cada medida que uno toma, hay gente. Bueno, aquí es claro, Lombardi, ¿no? Dice, atrás de cada medida que uno toma hay gente. Al mismo tiempo, dice, no se puede engordar el Estado, hay que tomar alguna decisión con respecto a esto. Sí, vos sabés que una frase de Lombardi y declaraciones periodísticas en estas últimas horas muy cuestionada fue que él dijo que con estas medidas que se tomaron ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos. Y cuando vos estás hablando de despidos, cuando hay trabajadores que se quedan en la calle, decir que ganó el periodismo, bueno, fue claro, sin duda muy sensible esa frase para muchos de los trabajadores y para muchos periodistas que conocemos, colegas que llevaban más de 10 años de trabajo en la agencia. No solo se echó a gente que había entrado después de 2003. Esto es importante decirlo. Es importante decirlo. Sí. O sea que no tiene que ver con la idoneidad que vos marcabas al comienzo. Mira, no está claro cuál fue el criterio. No se explicitó porque si lo tomás por año de ingreso, no coincide eso con un ingreso posterior al 2003. Tampoco se sabe si se echó gente solamente de un área, se echó gente de distintas áreas. Ahora, de nuevo, si el gobierno tiene un plan distinto para Telam y a partir de ese plan hay gente que le sobra, bueno, puede decir, nos vemos en la necesidad de tomar esta medida. Ahora, tampoco está claro cuál es el plan que tiene el gobierno para Telam. Telam cumple como agencia estatal. Bueno, si pensamos en el Sistema Federal de Medios Públicos sí, en su totalidad, no solamente en la agencia estatal Telam, también hablamos de Canal 7, también hablamos de Radio Nacional. Esto de alguna manera, no con despidos, pero sí se está haciendo. En Canal 7, por ejemplo, se congelan los salarios. En Radio Nacional, 0% paritaria. Claro, en Radio Nacional lo que se hace es reducir los inmuebles en donde se trabaja. Hay mucha gente que estaba allí en Maipú al 500 que se fue a la planta de Pacheco. Por eso, el plan pareciera ser el achicamiento de los medios del Estado. Alguien podrá decir, porque en Twitter esta discusión es muy intensa, digo, en Twitter, claro, en redes sociales, en distintas redes sociales, y alguien podrá decir, la verdad, estaban sobredimensionados, sobraban empleados en los medios del Estado. Bueno, esa discusión lo que tiene es que no está explicitada. El gobierno simplemente está echando gente sin decir cuál es el modelo de medios públicos al que está apuntando. Sí, de hecho también se habían cerrado otros servicios como pueden ser noticias en otros idiomas en Telam hace unos meses, que también forman parte de
cambiar el esquema de qué es lo que se busca con la agencia. Esto también es parte de este esquema que, como dice Gabriel, el fundamento detrás de todo esto es que no hay explicitado hacia dónde es que se está transformando la agencia o los medios públicos en general, si es que tienen un plan. Un punto que me llamó la atención de la nota que escribieron hoy, Esteban, es que también existe TELAM con otra actividad, ¿no? Que es una sociedad anónima informativa y publicitaria. Así es. SAI-IP. Y que en este caso tiene un presupuesto. Así es. O sea, está vacía en realidad, como la vieja ATC, pero igualmente tiene un presupuesto. ¿Por qué tiene un presupuesto? Así es, porque esto se remonta al 2001 cuando los medios públicos pasan a formar parte del Sistema Nacional de Medios Públicos y la vieja ATC, TELAM y Radio Nacional se transforman en sociedades y esta es un virtual sello de goma que entró en liquidación. Esto es cuando el Estado tiene una empresa y decide cerrarla, tal vez porque tiene deudas acumuladas, contratos a pagar o diferentes cuestiones más administrativas que operativas, siguen vigentes. TELAM, la vieja sociedad TELAM, que todos sus activos y su personal a cargo y sus inmuebles pasaron a una nueva sociedad, esta vieja empresa TELAM sigue operativa, sigue funcionando, no tiene actividad, pero sigue vigente. De hecho, tiene un liquidador a cargo y sigue generando ingresos, como vos me comentabas, la vieja ATC u otras empresas, como hace unos meses ocurrió con la Lotería Nacional. Los juegos de azar pasaron a estar a cargo, supervisados por las loterías de cada distrito, en este caso juegos que pasaron a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Lotería Nacional entra en liquidación, pero hasta que no se oficializa el cierre de la empresa sigue necesitando recursos. Sigue teniendo presupuesto. Por ejemplo, para mantener a los empleados, entre ellos el liquidador que está a cargo de cerrar la empresa, pero que tiene ese rol a cargo y por lo tanto cobra un sueldo, otras cuestiones más. Pero ¿pasaron cuántos años? Desde 2001, son 17 claro, 17 por años. eso, es una cosa insólita. Es insólito. Estamos hablando de, mira, 96.3 millones de pesos que recibió la empresa entre 2013 y 2017. Estamos hablando de un poco más de 20 millones de dólares. Así es, sí, para este año eran creo que más de 2 millones de pesos para una firma que es un sello de goma porque no tiene actividad concreta. Es un sinsentido. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Vamos a irnos ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos con más.